Muy buenos días, el día de ahora vamos a continuar con el tema acerca de los ecosistemas. También vamos a ver lo que es los ecosistemas y sus componentes abióticos, que estos pueden generarse en lo que es el entorno, ¿verdad? También los componentes bióticos, que también nos van a ayudar a comprender un poco más acerca de cada uno de los ecosistemas, que pues nosotros vivimos en cada uno de estos ecosistemas y podemos también describirlos como nuestro entorno y nuestro medio natural que nos rodea, y no solo nuestro medio natural, sino que nuestras ciudades y nuestro entorno, ¿verdad? El día de ahora más que todo vamos a ver estos ecosistemas y los que pueden, también esos componentes que tienen cada uno de estos, aunque nosotros no lo veamos, puede también existir en esta, más que todo en nuestro ambiente o medio ambiente, ¿verdad? El ecosistema, como bien sabemos, pues es un conjunto también de organismos vivos que comparten un mismo hábitat, donde esta pues es relativamente moderna y puede ser moderna o cambiante, y ha sido pues también perseguida durante muchos años, y esta también hay ciertas definiciones de ecosistemas que ayudan a lo que es conocer y definir en sí lo que es este ecosistema. En este también ecosistema que se tiene y se ha ido estudiando desde la modernidad, y ha sido también lo que hoy conocemos, ¿verdad? Antes era diferente a lo que ahora se conoce. A pesar, pues, más que todo del siglo XVIII, que se empezó a perseguir lo que era una definición que agrupaba el conjunto de estos organismos y hábitats de la Tierra, y no fue hasta el año 1930 cuando se acuñó lo que era este término. Sin embargo, en estas primeras definiciones de ecosistema solo se tenía en cuenta lo que eran los componentes físicos y biológicos del entorno. 5 años después, en 1935, el botánico y el ecólogo Arthur George Stanley dio una definición más aproximada a la actual, en la cual aceptó lo que era un ecosistema. También albergaba una definición de interacciones con individuos de una comunidad y de su medio, partiendo así la base de que un ecosistema es el conjunto también de organismos y de comunidades y su entorno. Podemos definirlo también en varios tipos de seres vivos que los componen. Atendiendo a esta cadena trófica, encontraríamos, por ejemplo, en primer lugar, los productores primarios, aquellos que son capaces de producir material orgánico a partir de compuestos inorgánicos, es decir, son organismos autótrofos. Siguiendo así la cadena trófica de estos, y encontramos el segundo escalón, que son los consumidores. Son organismos heterótrofos, herbívoros, carnívoros o también omnívoros, que se alimentan de materia y energía que fabrican por otros seres vivos. El último eslabón también de la cadena trófica son los organismos que componen este ecosistema, donde estos son los descomponedores, que son los que se alimentan de materia orgánica muerta. Se distinguen también varios tipos de ecosistemas teniendo en cuenta su naturaleza y sus propiedades físicas. Asimismo, pues este tipo de ecosistemas se pueden dividir en subtipos muy diferenciados los unos de los otros. También respecto a lo que son estos organismos, que son los que habitan en sí. Sin embargo, pues muchos de estos pueden agruparse nuevamente en otras clases de ecosistemas llamados biomas. Cada bioma, que esto también lo vamos a ver más adelante, agrupa lo que es distintas áreas similares, condiciones tanto climáticas como geográficamente. Hay unos tipos de ecosistemas también, para poder diferenciarlos y comprender cada uno de estos grupos de organismos donde viven en estos ecosistemas. Vamos a poder también clasificar por tipos este tipo de ecosistemas. Por eso, bueno, el primero que vamos a ver es el ecosistema terrestre.
Este ecosistema depende del sustrato de donde éste se encuentre. Este tipo de ecosistema terrestre, donde sus características vienen dadas por la tierra en la que se desarrollan toda la actividad de organismos vegetales y también la fauna. Dentro de esta, pues podemos distinguir a su vez lo que son distintos ecosistemas terrestres. Cada uno de estos pues es definido, por ejemplo, por el suelo y el clima en el que éste se encuentren, en condiciones por toda la vida que se desarrollan en él. Por ejemplo, el ecosistema desértico, donde este se caracteriza en sí por ser un terreno bastante o extremadamente inhóspito, en donde prácticamente no existe lo que es vegetación ni fauna, solo algunas raras especies, ya que solo las especies también más duras son capaces de sobrevivir en ese entorno que es tan hostil que es casi imposible, ¿verdad? Según este tipo de suelo, podemos también distinguir entre estos desiertos arenosos y rocosos. Los primeros se caracterizan por la formación también de dunas, debido a este desplazamiento de la arena por el viento, y la segunda es formada por un propio nombre, indica, o sea, es decir, rocas. Existen también desiertos cálidos como desiertos fríos y ambos a su temperatura pues son extremas, habiéndose registrado lo que es en ocasiones temperaturas máximas a casi de 60 centígrados Celsius y mínimas que rondan a los menos 50 grados centígrados. Que ambos también, este tipo de desiertos, como la amplitud térmica es relevante y las precipitaciones son escasas, llegados a un caso de ser prácticamente nulas. También se tienen los ecosistemas forestales, que este tipo de ecosistemas tienen que ver con la vegetación que es predominante y tiene bastante árbol, y la flora en general. Presenta un 25% de superficie terrestre del planeta y existen varios tipos de ecosistemas forestales en función de su temperatura, su frondosidad y también su humedad, pudiendo así distinguir lo que de manera genérica entre, por ejemplo, los bosques de frondosos, que están presentes en lo que es la vegetación en hojas anchas y están también dominadas en plantas angiospermas muy ricas también en especies como la fauna. Y por ejemplo estos son las selvas que nosotros conocemos. Los bosques también coníferas, que son aquellos que están más que todo dominados por las plantas gimnospermas, es decir, carecen de frutos. Solamente, por ejemplo, tienen flores, presentan lo que son hojas, y un ejemplo de esas son las taigas o también las flores, por ejemplo, las rosas, flores que nosotros vemos, pero estas no presentan frutos. También se tienen los bosques mixtos. En este grupo de englomerados son aquellos en donde hay un equilibrio entre los dos tipos anteriores citados, es decir, entre los bosques frondosos y los coníferos. Entonces hay como una, por eso se le llama mixto, hay parte de uno y parte de otro. Este tipo de ecosistema se caracteriza por presentar lo que es un relieve elevado y una fuerte variación topográfica. Hay fuertes también pendientes. El sistema también montañoso se encuentra repartido a lo que es el largo de todo el planeta, y aquellos que más que todo el contenido de estos tienen el 80% de las reservas. El agua dulce del todo el planeta desempeña lo que es un papel esencial en el ciclo del agua, y ya que chocan en las masas nubosas contra las mismas y se convierten en ciertas precipitaciones, nutriendo de manera constante a las aguas fluviales. El paisaje también está formado principalmente por rocas, aunque numerosos tipos de vegetación y especies dependiendo también de la altura y de la localización de estas. Como norma general, en parte pues el inferior de estas montañas habrá también esta vegetación y la fauna en la parte más alta. Podremos también encontrarlo desde los lobos, por ejemplo, hasta aves rapaces, pasando también por los zorros, y también hay parte de cabras.
Existen también el sistema o ecosistema acuático, que este tipo de ecosistema por su parte se distingue por desarrollar en masas de agua. Podemos también distinguirlo entre dos tipos: el ecosistemas acuáticos, que son las aguas saladas, y los ecosistemas dulces. Los ecosistemas de agua dulce se componen en sí por mares, océanos y marismas, y se caracterizan principalmente, con su propio nombre indica, por la salinidad de sus aguas. El grado de salinidad dependerá también de su intensidad, de la evaporación de estos y del aporte que estos le den. El agua dulce de los ríos y cuánto de salinidad se presenta en la masa de agua, mayor también flotabilidad se tenga o existirá en esta. En este ecosistema existe también una gran variedad de especies dependiendo de su temperatura de agua y de su profundidad. Conocemos indefinidos animales y plantas también que habitan lo que son estos ecosistemas, pero se calcula que más que todo que todavía quedan por descubrir aproximadamente un tercio de estas especies, porque muchas se van a lo que es el fondo, ¿verdad? De estas ecosistemas, entonces no se pueden ver, no se han podido tomar una fotografía o estudiar. Eso también es debido también a la inmensidad de lo que es el agua, ¿verdad? Se dice que hay más agua en el planeta que tierra, entonces la dificultad de esta es mayor. Y cosa también del ser humano, pues el sumergirse hasta profundidades extremas, el ser humano no puede hacerlo tan abajo que se diga, ¿verdad? O puede estar tanto tiempo abajo en estas aguas. También se tiene lo que es el ecosistema de agua dulce. En estos pues cuerpos se caracterizan por la ausencia de la salinidad, y sus principales formas son los ríos, lagos, lagunas, pantanos y entre otros. El caudal y la regularidad de estas aguas son aspectos también clave para el determinada vegetación y la fauna en que estos habitan. Existen también varios tipos de ecosistema de agua dulce, por ejemplo el ecosistema léntico, el ecosistema lótico y esto pues más que todo, por ejemplo el ecosistema léntico, que se caracteriza más que todo por aquellos en los que la masa de agua están quietas, como por ejemplo las lagunas, y el lótico, que son por sus aguas que están en movimiento constante, por ejemplo los ríos. De igual manera, pues vamos a ver lo que son los factores bióticos y abióticos que tiene un ecosistema y que ayuda a este a poder ser más que todo entendido, ¿verdad? Pues ya que para entender lo que son estos factores, en referencia a estas características se definen otros elementos que son necesarios y presentan también su interrelación y dependencia en una estructura superior en la que se hacen estos factores, quedan también integrados en el ecosistema. El ecosistema, por tanto, y desde la perspectiva de estos factores bióticos y abióticos, podrían definirse como la interacción entre los organismos vivos. Además, estos, más que todo, los seres vivos, como estos factores bióticos, son físicos y se centran en el estudio de una descomposición inmedida de estos factores. Estos factores además pues componen lo que es nuestro entorno y nuestro hábitat. Los factores, por ejemplo, abióticos, que más que todo estos que tienen en este ecosistema, vamos a también a profundizar exactamente lo que incluye en este grupo. Por ejemplo, incluidos los seres humanos, que necesitan lo que es un lugar y una especie de características para poder llevar una vida en equilibrio. Estos elementos son como el agua, el aire, la luz, las sales minerales, entre otros. Cabe destacar que todos estos elementos mencionados son inertes, sin embargo más que todo estos nos proporcionan lo que es vida a nosotros. El agua, por ejemplo, que es un elemento que además
de quitar la sed e hidratar, entre otras cosas, se encarga de transformar o transportar lo que es el alimento y transformarlo dentro de esto al organismo. Es imprescindible para sintetizar lo que es la materia compleja que necesita lo que son estos organismos para obtener los tejidos necesarios. También hay particularidades en el proceso también de intercambio como la digestión y la respiración. Un porcentaje muy alto en los seres vivos se constituye lo que es el agua y está incluido también las plantas. El agua también es imprescindible para llevarse a cabo la hidrólisis, ya que sin ella las moléculas como lo de carbono o el carbohidratos y proteínas no podrían descomponerse y metabólicamente, y este proceso pues podría originarse más que todo un problema en nuestro ecosistema, aunque este pues se origina constantemente. El aire también es la atmósfera, está constituida por lo que es la capa gaseosa, es decir, el aire que rodea el planeta. Esta capa permite llevar a cabo actividades agrarias, minerales, industriales y muchas otras. El aire, como lo sabemos, más que de sobra, es decir, que es lo que nos proporciona vida, ¿verdad? Gracias a él podemos respirar y también cualquier otro ser vivo, incluido la vegetación, donde esta también tiene la capacidad de obtener del aire algunos nutrientes y la respiración de esta. Este elemento se compone principalmente de lo que es el nitrógeno y el oxígeno, a los que también se suma en menor porcentaje el ozono, el dióxido de carbono, hidrógeno y otros gases como el argón y el criptón, los cuales estos son nobles. El ciclo del aire consiste también en respiraciones del oxígeno y después liberan el dióxido de carbono, el cual aprovecha por las plantas para llevar el carbono en proceso de la fotosíntesis. A su vez se devuelve lo que es el oxígeno. Con este proceso pues el aire también participa en la filtración de las radiaciones solares a través del ozono, porque refleja lo que son los rayos ultravioletas. Luego se tiene lo que es la luz solar. La energía solar en todo ser vivo es necesaria para poder sintetizar su energía, especialmente en las plantas. Esta recoge a través de las hojas, las cuales están provistas de la clorofila, que posibilita fijar lo que es la energía solar. Esta también la convierten en lo que son los compuestos orgánicos, que a su vez podrán ser disfrutados a los seres vivos, por ejemplo los herbívoros y otros animales hasta para nosotros, ¿verdad? Y seguir con una cadena alimenticia adecuada. Luego tenemos lo que es la atmósfera. La atmósfera se compone de gases con funciones específicas. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que tiene un porcentaje de gas en la atmósfera, pero este es muy bajo, aunque lo suficiente para obtener lo que es una vida vegetal. Y pueda esta llegar a cabo del proceso de la fotosíntesis y con ello crear lo que es su propio alimento. El resto de los seres vivos devuelven este gas al medio ambiente, por ejemplo en la respiración, y otra de sus características es mantener lo que es el calor en la atmósfera. Luego se tiene lo que es la atmósfera y estas funciones de oxígeno, que es un factor vital e imprescindible para que haya vida en el planeta y facilita lo que es el combustible de ciertos elementos para producir lo que es energía. Además, es el encargado de purificar el aire y el agua, entre otros, ¿verdad? El nitrógeno, que cuando más que todo este gas se combina con otros elementos, se desarrolla una serie de fertilizantes ideales para lo que es el compuesto, ¿verdad? Entonces, al final, pues el nitrógeno desarrollados también para lo que es las plantas. Sin embargo, el papel principal de lo que es el nitrógeno es diluir el oxígeno para hacerlo también respirable. Luego se tiene lo que es el vapor de agua, que este es un elemento que es importante para las nubes que puedan desarrollarse, como ellas crean precipitaciones.
las cuales se suministran lo que es en el agua, a las plantas y a cualquier ser vivo. Las nubes también retienen lo que es el calor y se acumulan a la atmósfera. La acumulación de las nubes o vapor pueden variar según también la distancia que hayan desde la atmósfera hasta el mar, la precipitación, la altitud o también la temperatura. También se tiene lo que es el ozono, que en la función de esta, pues la capa que actúa como lo que es un filtro, absorbe lo que es la radiación que viene del sol, y hablamos, por ejemplo, de los rayos ultravioletas. Puesto esto que filtran lo que es rayos hacia la Tierra, y puede ser también dañino si no se tiene lo que es el ozono para cualquier ser vivo, y puede provocar lo que es cáncer en la piel, daños oculares o incluso destruir la vegetación. Y por último se tiene lo que son los sales minerales, que necesitan reconstruir la estructura de los tejidos de los seres vivos. También estos pues intervienen en este proceso en un sistema enzimático, sistemas musculares y un sistema nervioso, entre otros. Este también pues se puede obtener lo que es, o más que todo tiene lo que es el calcio, el sodio, el magnesio, el hierro, el cobre y otros elementos químicos. También existen, como les mencionaba, ciertos factores abióticos o bióticos que se componen de todos aquellos organismos que tienen vida y que son capaces de interactuar. Eso también ya lo vimos, ¿verdad? Como otros, más que todo hablamos del reino animal y el reino de las plantas. La relación que hay entre ambos son condicionados para que puedan existir. Estos, más que todo, factores bióticos han de disponerse en una serie de características y de compartimentos determinados para que pueda subsistir y llevar a reproducirse en un entorno con factores más bióticos y compartir entre ellos, ¿verdad? Estos entornos que llevan la competencia para obtener alimentos, espacio y otros componentes de los factores abióticos. De igual manera, estos factores abióticos, como ya se los mencionaba, pues algunos se encuentran en nuestro entorno y hay factores que nos ayudan también a la composición de estos. Por ejemplo, el factor abiótico de lo que es la tierra, el clima, el suelo, el relieve, como lo que es la altitud, que son también condiciones geográficas, y también tiene que ver la orografía de un terreno con su altitud, que no es lo mismo si está a nivel del mar, que hace hace como 500 millones metros de altura, o viviendo en una zona escarpa de una montaña en la llanura. También la presión, que es un aspecto físico del agua, relativamente pues según también su profundidad del mar y limitada a la vida de muchas especies. El viento, que también puede cambiar lo que es la temperatura de una región, o puede aumentar a un nivel de pérdida de agua de una especie por transpiración o evaporación. También pues vimos lo que es la salinidad y todos esos componentes abióticos y bióticos que conforman lo que son cada uno de los ecosistemas y que los podemos encontrar en nuestro medio natural, ¿verdad? Siempre y cuando pues sean utilizados de la mejor manera. Y es por ello que es importante lo que es esto, o conocer lo que es nuestro ecosistema primero y después conocer lo que es nuestros factores abióticos. Entonces nos vamos a quedar hasta acá, este tema que es tan importante. Gracias y buen día.